Hola amigos de Revicasa, hoy acompañamos a nuestro arquitecto Ángel a inspeccionar un piso que no es de obra nueva. Aunque como ya habréis visto en otros vídeos, eso no implica mucho, así que a ver qué nos espera en esta inspección. Por supuesto, como siempre y como dicta el protocolo, pedimos permiso para hacer este vídeo y tras concedérnoslo empezamos con la inspección. Hay mucha gente que cuando entramos en sus viviendas todavía no saben muy bien qué es lo que hacemos. Pues bien, nuestros arquitectos revisan toda la casa para verificar que esté todo en buenas condiciones. Y los desperfectos que vayan encontrando los apuntarán en el informe. Pues aquí cuando comprobamos el enchufe podemos comprobar que solo se ha encendido una luz y eso significa que en este caso este enchufe no tiene toma de tierra. ¿Y qué pasa si no tienes toma de tierra? Pues básicamente que hay mayor riesgo de descarga eléctrica si hay una avería, también más peligro de cortocircuitos e incendios. Nuestro arquitecto busca por arriba, busca por abajo y busca hasta entre en los huecos de los sofás, porque nunca se sabe dónde puede haber un desperfecto que pueda ser hasta peligroso. Mira, pues por ejemplo aquí, ¿vale? ¿Ves cómo está desprendido la carpintería? Y seguramente haya aquí como filtraciones y por eso esta zona está como húmeda, incluso como que se ha hinchado, ¿vale? Lo veis aquí que incluso la pintura se ha desprendido. Y luego con esto se comprueba si hay puentes térmicos, si hay pérdidas. Mira aquí, de nuevo, vale, vemos que hay imperfecciones producidas por las filtraciones pues seguramente se llevan a un mal sellado exterior. Vale, aquí podemos comprobar que este enchufe está en correctas condiciones. Esto significa que tanto el fase como el neutro están conectados y la toma de tierra también. Como podéis comprobar, hay una diferencia notable entre la temperatura del salón y la que está saliendo del sistema de climatización. Por lo tanto, el funcionamiento es correcto. Luego vamos a hacer una comprobación del disparo para calcular si verdaderamente cumple con la normativa o no. Aquí comprobamos que no haya descuelgues, que la manilla, por ejemplo, en este caso está algo descolgada. En esta casa al final pues es normal el desgaste en carpinterías y en elementos metálicos. En la parte interior podemos comprobar que en la carpintería inferior hay desprendimiento, seguramente porque por aquí de fregar o de que haya vertidos de, como es una zona húmeda, pues se ha bombado la madera. Como podemos comprobar también en los techos hay unas fisuras verticales, son superficiales. Y aquí, por ejemplo, en la baldosa el único defecto que hemos encontrado es que hay pequeñas roturas puntuales y en las paredes no estamos viendo que haya ninguna deficiencia en el sellado o baldosas rotas. Hay alguna imperfección de restos de material adhesivo, pero bueno, eso no se contempla como un desperfecto. De nuevo, en cocinas es muy importante comprobar el disparo y si la instalación eléctrica es correcta. En este caso podemos comprobar que sí. De la misma forma que ha ocurrido en el comedor, podemos ver las dos lucecitas encendidas que nos indica que están enchufados tanto la toma de tierra como el fase y el neutro. Los voltajes son correctos, la sensibilidad también. Y ahora, para que el disparo sea correcto, tiene que durar entre 1 o 2 segundos. Vamos a comprobarlo. Está correcto. Ponerme en los comentarios quiénes pensabais que nuestro arquitecto cuando ha dicho lo de disparo iba a sacar aquí una escopeta y se iba a liar a tiros. Pues aquí sí que no vendría mal la instalación de pomos. Y
Y este tramo ha sido reparado, si os fijáis hay como un adhesivo aquí. Pero vamos, todas las aperturas están bien y son funcionales. Vale, ahora pasamos a comprobar la presión correcta del fregadero, del agua caliente sanitaria. Y la detectamos con la cámara térmica con resultados favorables de presión y de temperatura. Mira, esto conviene que lo saques. Ahora me he hecho hacia un lado. No es común, pero hay un barómetro que mide la presión del agua justo debajo del desagüe. En este caso hemos detectado que el funcionamiento es correcto del extractor, pero sin embargo la luz tiene como una holgura en el interruptor y no se enciende adecuadamente. Mira, en este caso sí lo hemos conseguido, cuando tiene algo de fallo ahí. Esta es la caldera de gas natural. Es muy importante comprobar el estado no solo de la caldera, sino también de las tuberías, también del enchufe y sobre todo de las tomas, cómo están incrustadas en la pared. En este caso hay embellecedores que si los quitamos pues podéis ver cómo está hecho. Al final las baldosas pues no se puede hacer mucho más, no se pueden hacer milagros. Como podéis comprobar, está en correcto funcionamiento. Y en las tuberías también se puede ver. Pues aquí, como podéis ver, la apertura, hay un cierto descuelgue que dificulta tanto la apertura como el cierre de la ventana. No se cierra totalmente bien, si os dais cuenta, en partes inferiores. ¿Veis? Y esto al final lo que puede provocar es que haya puentes térmicos en estos tramos. En este tramo también, como ha ocurrido en el comedor, ha habido filtraciones y por eso, si os podéis fijar aquí, veis como en las juntas hay irregularidades. El funcionamiento de la placa vitrocerámica está bien. Ok, pues con esto hemos concluido la inspección de la cocina y vamos a continuar. Otra parte importante a inspeccionar en las viviendas son los baños, ya que es otro tipo de cuarto húmedo. En este caso, de nuevo, empezamos comprobando el estado de la puerta. En este caso pues es muy similar a los que nos hemos encontrado: manilla descolgada, desgaste en elementos metálicos y sobre todo en carpintería pues también se ve el desgaste propio del paso del tiempo. Vemos fisuras superficiales. Si podéis comprobar, aunque haya ahí ventilación mecánica, también parece ser que está obstruida y que no llega a evacuar las humedades que se producen dentro del baño, y este es el problema, uno de los principales problemas que hay cuando existe condensación. Aquí en las grietas con el higrómetro comprobamos que no hay humedad activa. Y efectivamente no hay humedad activa porque son condensaciones que se han ido provocando a lo largo de acumulación de muchas veces de pues, la humedad de cuando nos duchamos con agua caliente o ponemos el agua caliente aquí y no ventilamos. Aquí, aunque es un detalle menor, como podemos comprobar, el bote sifónico carece de tornillo, entonces es muy fácil desprenderlo. Comprobamos que la temperatura es correcta. Y aprovechamos para verificar que en el desagüe no hay pérdidas. Con la cámara térmica y el agua caliente nos ayuda a realizar la inspección de una forma más fácil.
también muy importantes es de asegurarnos que todo el sellado perimetral en los platos de ducha es correcto y que no hay ninguna irregularidad ni ninguna ausencia puntual. Si nos fijamos en las partes exteriores, podemos ver cómo hay ciertas irregularidades que pueden contribuir a que se produzcan filtraciones. Entonces, en este informe recomendaremos que se repase el sellado perimetral en pavimento. Verificamos también, muy importante, súper importante en cuartos húmedos, siempre verificar la sensibilidad, ¿vale? Muy importante, el voltaje. Vemos que la toma de tierra, fase y neutro están conectados. El testador de enchufe, cuando se pone en verde, ya nos indica que la instalación está correcta en este punto. Y ahora vamos a verificar el disparo, que es correcto. En esta estancia, como podemos comprobar, el pomo en este caso estaba muchísimo mejor. La manilla no presenta descuelgue y no se observa tanto desgaste como en otras puertas. El funcionamiento es correcto. Y sí que es súper importante, sobre todo, fijarnos en partes interiores, porque en este caso hemos encontrado restos de material adhesivo, pero es bastante común encontrar perforaciones de algunas perchas que se suelen instalar en las partes interiores de las puertas. De nuevo, comprobamos en las partes inferiores de la habitación, como de otras estancias, que hay desprendimientos en partes superiores de los rodapiés que requieren incorporar material de sellado o desprenderlos y volverlos a colocar. También aquí sí podemos comprobar cómo hay un desgaste en el pavimento, seguramente provocado por la salida y la entrada de estos cajones que deslizan en el suelo. En esta parte del rodapié, no solo, como hemos comprobado anteriormente, hay ausencia de sellado superior, sino que también en el inferior encontramos imperfecciones. Esto es bastante común encontrárnoslo. Cuando vamos a detectar un enchufe, nos encontramos en que se nos encienden, en vez de las dos lucecitas primeras que nos indica que la instalación está correcta, se nos enciende el tercero, y en este caso lo único que hay que hacer es girar el testador 180 grados y verificar que la instalación es correcta. Esto ocurre porque el fase y el neutro en este caso están invertidos, pero aún así no supone ningún problema en el funcionamiento correcto de la instalación. Aquí, en cuanto a los armarios empotrados, pues verificar sobre todo el aspecto y el funcionamiento de las carpinterías. También es importante comprobar que exista sellado perimetral. En este caso vemos ausencia de sellado perimetral, que esto lo que puede llegar a provocar son desprendimientos, sobre todo en partes superiores. En este caso vemos que en partes superiores está bastante desprendido. De nuevo, en este caso sí que nos llama la atención el desprendimiento de la carpintería superior. Si os podéis fijar aquí cómo está desprendido. Y aquí, de nuevo, igual que hemos encontrado en los armarios, pues debido a las carencias de sellado perimetral, pues ocurren desprendimientos, sobre todo en las partes superiores. De nuevo comprobamos la parte interior. En este caso pues encontramos la percha que normalmente se suele instalar y que va a dejar desperfectos en la superficie de la puerta. Comprobamos también una parte importante, es que los mecanismos estén correctamente sellados y no estén desprendidos de las superficies de pared, tanto de interruptores como de enchufes. Aquí de nuevo podemos comprobar cómo las carencias de sellado de los rodapiés pues han dejado ver que el pavimento no llega hasta el final. Esto es un problema porque, aunque este área no sea una zona húmeda, de todas las veces que vamos fregando a lo largo de la vida útil de una vivienda, va a ir entrando agua, se va entrando filtración y al final pueden provocar abombamientos, desgaste en el suelo. Seguramente aquí anteriormente hubiese una cama o algo similar, un sofá cama, y del arrastre continuo al final pues ha deteriorado el pavimento. Una parte importante también de comprobar los radiadores es ver que tiene una temperatura correcta. Aquí de nuevo hay irregularidades en el sellado perimetral. Sí que es cierto que es difícil su aplicación, pero en el momento de la instalación
de estas carpinterías es muy sencillo colocar un adhesivo, darle un cordón de silicona sobre todo por la parte perimetral y que se quede bien rematada sobre todo los perímetros. En este caso la manilla funciona perfectamente, no se nota demasiado desgaste en elementos metálicos y sí que bueno, es común porque al final son las mismas puertas de antes que sea el desgaste propio del paso del tiempo. Aquí en esta esquina, en los encuentros, es donde más perceptibles pueden ser. En este caso encontramos tanto ausencia de sellado en la parte superior como en la inferior. Las paredes se ven bastante bien, pero si os podéis fijar, en los encuentros de esquina o en techo se ve como cierto ennegrecimiento. Es un defecto propio del paso del tiempo. Aquí se ven algunos desperfectos puntuales de algunas alcayatas que han puesto. Aquí de nuevo nos volvemos a encontrar con un enchufe en el que solo no se nos enciende la primera lucecita, que significa que la toma de tierra está abierta, es decir, que no está conectada. Este interruptor, si nos fijamos, no tiene el embellecedor. Y aquí en esta parte del aire acondicionado podemos ver que no está bien rematado ese encuentro y por ahí podemos tener pérdidas térmicas. Aquí podemos comprobar cómo, debido a cierto descuido de que podemos comprobar en la parte superior, la puerta no cierra correctamente, por lo que hay que aportar más fuerza en el cierre. Esto es un defecto leve. Vamos a verificar la terraza. En las terrazas podemos ver con mayor facilidad las posibles ausencias de sellado lateral que hemos estado mencionando anteriormente. Si podemos fijarnos por aquí, vemos cómo hay agrietamientos y en estas zonas es súper importante que haya exceso de adhesivo de sellado para evitar las filtraciones que se puedan producir y, como hemos visto, las grietas que existen interiormente en la vivienda. También una de las partes importantes es los suelos, las terrazas. En el encuentro con el muro de fachada también tiene que estar muy bien sellado para también evitar posibles filtraciones. Si nos fijamos en algunos ladrillos podemos ver cómo hay huecos por donde, difícilmente podrá entrar el agua directamente, pero sí que va acumulándose humedad y puede desarrollar en desprendimientos, como podéis ver que hay hendiduras y que se desprende fácilmente el mortero. En el piso de arriba se están produciendo filtraciones que está absorbiendo la vivienda de abajo y por eso aparecen esos desprendimientos de capas de pintura. Y sobre todo, si te fijas en el encuentro con el tabique, con el muro de ladrillo, puedes verificar cómo hay ausencia de sellado en casi toda la longitud. Esto también puede deberse a que, si podéis comprobar, en el suelo de la terraza prácticamente no hay inclinación que pueda favorecer a una correcta evacuación del agua hacia afuera. Tampoco encontramos ningún sumidero interior. Por tanto, es bastante lógico que acabe filtrando hacia el techo de nuestro vecino de abajo. En este caso, pues, sobre todo en este tramo, podemos ver cómo hay muchos rastros de corrosión y es lo que ha provocado que la pintura se desprenda. Entonces aquí se recomienda, pues, dar un tratamiento anticorrosivo, una capa de imprimación y una capa de pintura. También no olvidaros nunca de comprobar la iluminación exterior. Podemos fijarnos cómo el interruptor de control de potencia que suele situarse en esta parte del cuadro es inexistente. Tampoco, lo podemos ver aquí en la descripción de esta parte del cuadro, pero en este caso el reglamento electrotécnico de baja tensión para viviendas no exige que sea obligatorio. Encontramos aquí un diferencial. Sí que notamos la ausencia de tener un interruptor general y podemos ver cómo hay varios interruptores
Por ejemplo, este de 10, de 20 y de 25. Y aquí concluye esta inspección de vivienda. Programa ya la tuya en revicasa.com. Y si te ha gustado este vídeo, dale like, suscríbete y comenta lo que te ha parecido. Nos vemos en la próxima inspección.